perrita de compañía, y para poder tenerlas 100% sale caro, que vacunas, que cuando se enferman, los medicamentos. Vamos a seguir hablando durante ese tema durante la jornada. Hay una noticia que, bueno, la semana pasada, yo no quiero decir que haya pasado colada, porque estamos viviendo tantas situaciones en el país, lo de la pandemia, que nos tiene muy preocupados, todo lo que ocurrió con la acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez y otras noticias malas de Estados Unidos que han nublado un poco una información que es muy relevante para el país. Estamos hablando del fin del Sename y el nuevo servicio de protección especializada a la niñez y adolescencia. Queremos conversar sobre este tema importantísimo con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, quien ya está en línea. Marcelo, muy buenos días, bienvenido a los micrófonos de Bio Bio en Valparaíso. Hola Karina, hola Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Marcelo, desde una zona, desde una región que ha sido testigo de duras situaciones para niños, niñas y adolescentes, con algunas residencias, está en la historia lo que ha ocurrido también acá, en algunos lugares, y el abandono que ha tenido el Estado y la comunidad con los niños que más nos necesitan. Por lo tanto, es tan fuerte esta noticia también para nosotros. Y desde la famosa frase, los niños primeros, hasta de verdad ponernos las pilas con respecto a lo que está ocurriendo con nuestra infancia, los niños y adolescentes, queremos plantear este tema contigo y primero actualizarle también a los auditores un poco lo que significa también este giro, este cambio, fin del Sename y ahora este nuevo servicio de protección, ¿no? Una protección Sí. especializada a la niñez y también a la adolescencia. Te queremos escuchar, Marcelo, para que podamos, bueno, recordarle a los auditores todo lo que significa también este cambio, ¿no? A ver, lo primero que hay que distinguir es que cuando asumió el presidente Piñera, se decidió, a través del Acuerdo por la Infancia, separar el Sename en dos servicios, el servicio de reinserción y el servicio de protección especializada. Eso en un contexto de que se tramitaba también, en paralelo, el sistema de protección integral, o que en el otro gobierno se había llamado el sistema de garantías, pero que en la práctica contenía los mismos elementos, un catálogo de derechos, mecanismos de exigibilidad y sanciones a quienes no cumplieran. ¿Por qué te lo digo? Porque finalmente lo que ha ido pasando es que la estrategia legislativa fue separando estos proyectos y se fueron tramitando los servicios. De hecho, salió ya el servicio de reinserción también a tramitación, y tenemos el servicio de protección especializada que recién el Senado dio curso al veto presidencial, que era lo que lo había estado retrasando desde su evacuación de la comisión mixta. Sin embargo, el sistema de protección integral, que es el sistema que le da base a estos dos servicios, todavía está pendiente. Todavía Sí. está pendiente, y eso era la ley de garantía. Entonces, cuando sale el servicio de protección especializada de la comisión mixta, se introdujo una vinculación para su operación a partir de la aprobación del sistema de garantía o del sistema de protección integral. Eso el Ejecutivo decidió vetarlo, pero junto con vetar esa disposición, que es un artículo que transitorio, que decía básicamente que tenía que estar primero implementado el sistema de protección integral, dado que era lo que le daba el piso jurídico a los otros dos servicios, finalmente se agregaron otras más de 30 indicaciones distintas, Ujú. cuyo capítulo principal y que mereció la objeción básicamente transversal de muchas organizaciones de infancia fue aquel llamado el capítulo para no obstaculizar la relación público-privada, que hacía mención a reducir los controles, las inhabilidades, la supervigilancia presidencial, etcétera, de todo lo que era el sistema de los organismos colaboradores que están regidos por una ley específica, que es Exacto. la ley 20032. Bueno, también Eso, hay que agregar a lo que tú dices lo del Consejo de Expertos, ¿no? Que yo creo que es una... sí, No sé cómo lo sí. catalogas tú, ¿cómo lo ves? Lo que pasa es que el Consejo de Expertos va a estar operativo una vez que ya entre en el sistema la mayor parte de los operadores o de los agentes operadores que básicamente quieran seguir, porque hoy día no hay ninguna inhabilidad frente a aquellos que han vulnerado gravemente los derechos. Y será el Consejo de Expertos el que va a definir ciertos criterios de continuidad, pero ya va a haber dado continuidad desde el sistema antiguo de Sename al sistema nuevo de Sename, a los mismos organismos que han sido vulneradores de derechos. Recordemos que desde el informe Geldre del 2013 al informe de la PDI del 2018, se han seguido manteniendo serias y graves vulneraciones de derechos a los niños al interior del sistema de protección. Es decir,
no de las vulneraciones que traían y que eran el motivo por lo cual entraban al sistema de protección, sino aquellas que son cometidas por funcionarios de los organismos colaboradores o del CENAME, y que finalmente concluyen en graves abusos, violaciones, maltrato e incluso la muerte. El informe de la PDI dio cuenta de más de 2.000 graves vulneraciones de derechos y más de 300 casos de abusos sexuales en prácticamente el 100% de los organismos colaboradores y de los CREAS que se estaban analizando. Por lo tanto, hay fundamento para decir menos controles no es la solución. Hay que poner más control y poner foco en que el sistema de financiamiento sea distinto y apunte a buscar resultados y no a contar niños que finalmente terminan adosándole programas para poder generar un financiamiento basal que hoy día no existe. Marcelo, ¿es beneficioso en los términos también separar en dos servicios? ¿Es mejor aplicar un trabajo en paralelo y no en su conjunto? A ver, uno de los grandes situaciones que tenía el que estuvieran en conjunto es que no había una oferta diferenciada, no había un tratamiento. Incluso habían problemas donde habían lugares que estaban muy próximos y habían niños que se mezclaban básicamente con adultos, porque en el sistema de reinserción juvenil podía entrar un chico de 16 años, 17 años y podía tener una condena de más largo plazo y por lo tanto terminaba siendo un adulto. Y en ese sentido la especialización es buena. Pero ¿cuál es la dificultad de fondo? El gran problema que tiene el CENAME hasta el día de hoy es su incapacidad para poder articular al sector público, poder articular a salud, a vivienda, educación, desarrollo social, etcétera, porque no tiene la potestad, no tiene el piso jurídico para hacerlo. El CENAME es un sistema psicosocial. Ahora, con una ley de garantía, evidentemente eso cambia, eso es distinto, porque habría una potestad jurídica para hacer actuar a cada uno de estos actores. Es como la ley de transparencia. La ley de transparencia, ¿por qué funciona? Porque hay sanciones específicas a los directores de servicio que no cumplen con la obligación. Entonces, y ahí me meto un segundo ahí, porque yo recuerdo que el presidente lo dijo, ¿no? Nombró a María José Castro, acá lo tengo. Ella va a ser la nueva directora implementadora de este servicio. Yo sé que tiene que todavía pasar por el Tribunal Constitucional y que debería estar ya en el primer semestre del 2021 aventurándose en nuestro país en implementar lo que estamos conversando hasta ahora. ¿Es buena señal la de María José Castro de esta implementación y además de la relación que tú dices con el resto de los servicios a nivel país que el CENAME tiene que tener prioridad para poder conectarlo, porque si no queda como una isla, ¿no? O sea, acá el gran problema es que al no existir un marco jurídico ha mantenido esta desconexión del CENAME con los servicios. Esta situación no cambia mientras no se apruebe la ley de garantía. Esta situación va a seguir exactamente igual y más difícil, porque si antes las coordinaciones estaban en un ministerio, hoy día las coordinaciones van a estar en 2 ministerios. Y aquí una situación que es de mayor gravedad. Del 100% de los casos de los niños que antes llegaban al CENAME, el 100% pasaba por tribunales de familia y los jueces tenían la potestad de poder decir, ¿sabes qué? Acá yo necesito una oferta especializada. Tenían la fuerza jurídica para poder hacerlo. Hoy día el nuevo sistema desjudicializa el 80% de los casos. Solamente al sistema de protección especializada van a ir el 20% de los casos, o sea, los casos que están más relacionados con graves abusos, maltratos, negligencia, etcétera. En cambio, el 80% va a estar en una instancia administrativa que está regulada en el sistema de protección integral, en la ley de garantía. Por lo tanto, si no opera la ley de garantía, si no opera el sistema de protección integral, van a quedar desprotegidos el 80% de los niños que hoy día están siendo desjudicializados, porque no va a estar la potestad de un juez detrás de eso. Marcelo, se habla también de una línea importante que es el presupuesto, que tendría al menos un 40% más de recursos en materia de protección. Esto también tiene relación con que dentro de los centros se dificulta también, como decías tú, la estadía conviviendo con menores de su misma condición, pero ¿cuáles son esos efectos? ¿Cuáles son los efectos también que conllevan a la alteración también que puede tener el niño dentro de estos centros y que obviamente sí tiene relación con el financiamiento, que es importantísimo?
Karina, mira, hay un mito que se ha demostrado en los últimos 2 años, que el aumento presupuestario no reduce ni mejora los efectos sobre los niños que están en el sistema de protección. Y una demostración súper evidente. Cuando fue ¿te acuerdas de la cifra de los 1.313 niños que murieron en 11 años que investigó el fiscal Emilford? Ok, la tasa promedio de niños fallecidos en el Sename cada año era de 119 niños. ¿Sabes cuánto fue el año pasado, recién en el anuario que entregaron hace un mes el Sename respecto de los niños que fallecieron el año 2019? Murieron 121 niños. Pero aumentó. Fue superior a la tasa promedio que provocó esta Oye, pero situación donde abrimos... a ver, pero ¿por qué aumentó ese número? Bueno, y fíjate que el dato relevante, el año 2018 aumentó el presupuesto del Sename en más de un 8%, el año 2019 aumentó el presupuesto del Sename en más de un 6%, son más de 100.000 millones adicionales que ha tenido Sename, y siguen muriendo incluso más niños que los que morían en el promedio investigado por el fiscal Emilford. Entonces, aquí no hay una relación de cuánta plata tú le metes al sistema para que mejore el bienestar de los niños. Marcelo, escúchame una cosa, hay algo que no lo hemos abordado todavía en esta conversación, yo sé que nos van quedando muy pocos minutos. Avanzar en la ley de garantías es fundamental, tener un presupuesto adecuado es fundamental, agotar todas las situaciones que de verdad fueron tan engorrosas por año y del cual el Estado de Chile no pudo hacerse cargo es fundamental. Pero nuestra sociedad está muy individualista, está con una pérdida de valores importante. Yo no estoy generalizando, estoy diciendo un poco lo que nos está pasando en el presente, ¿no? El problema es mío y no es tuyo, entonces no te metas en mi problema a veces, ¿no? O este problema lo resuelvo en 4 paredes. Quiero hablar del aspecto emocional, afectivo, de la convivencia con los niños, de entregarles amor, respeto, cariño y un crecimiento como lo tuviese cualquier otro niño de una familia X, digamos, ¿no? Esa parte es tan fundamental, creo yo, porque en esas edades menores de 3 años, de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18 años, de ahí para abajo, se necesita mucho esa parte, no solamente lo técnico, ¿no? Entonces, ¿qué cabida tiene lo que yo estoy preguntándote también hasta ahora en esta nueva modalidad que podría enfrentar nuestro país el próximo semestre? Mira, muchísimo, pero tiene que ver con la capacidad que tengamos de generar una oferta que resguarde el derecho a vivir en familia. El Sename, en todos sus programas, apenas el 4,9% de sus programas tiene como foco la familia. Siempre fue el niño, y al niño se le sobreintervenía. Se llamaba varias veces a los papás para que asistieran a terapia y terminaban bajando la adherencia y dejaban botado el programa. ¿Y por qué? Porque se le citaba varios programas para poder ganar subvenciones que se adosaban una tras otra. Entonces, en la práctica, el foco ha estado siempre en el niño y no ha estado en el sistema del niño, en la familia. No ha estado puesto en resguardar el derecho a vivir en familia. Uno de los focos interesantes que plantea la nueva institucionalidad es mirar a la familia. ¿Pero cómo se hace? Primero, tenemos que impulsar programas de reunificación familiar. 3 de cada 4 niños podrían estar con un pariente. 3 de cada 4 niños que están institucionalizados podrían ser desinstitucionalizados y estar con un pariente. Pero no basta con eso, no basta con entregarlo al pariente. Hay que hacer revinculación, hay que trabajar las competencias parentales, hay que apoyarlos para eso. El segundo elemento es que deberíamos fortalecer las familias de acogida, fortalecer que los niños que están en tránsito o que durante el tiempo que tienen que estar internados, en vez de estar internados en una residencia, estén viviendo con una familia y que esa familia le esté dando todo el cariño, todo el afecto que necesitan. Pero tienen que ser entrenadas, tienes que apoyarlas porque son situaciones que son complejas. No basta con una subvención, que es como operan hoy día las FAE, y donde mayoritariamente son parientes de los niños. Tienes que hacer el esfuerzo de poder trabajar con las familias para que atiendan las verdaderas necesidades que son múltiples. Y tienes que dotar al intersector de herramientas para poder trabajar con esas familias. Sin duda. Si nosotros tratamos de resguardar el derecho a vivir en familia, ponemos los recursos ahí, pero lo más importante es que la oferta tenga evidencia, tenga resultados, que no se pague por ingreso de niños, sino que se pague por resultado efectivo, por una reinserción, por una revinculación, que creo que eso es lo que nos está faltando y estamos viviendo en la inercia de una oferta que es mala,
que la DIPRES ha demostrado año tras año que la oferta del Sename no solo no es buena, sino que les causa daño a los niños. Y por lo tanto no podemos seguir inyectando recursos donde finalmente lo que se está haciendo es causar un daño. Tenemos que cambiar la oferta, tenemos que buscar organismos que realmente estén trabajando en base a la evidencia, poner el foco en los resultados, y para eso es necesario cambiar la ley 20032 que regula el sistema de financiamiento, los controles, las supervisiones que tienen los organismos colaboradores. Esa es la verdadera lucha y el verdadero cambio estructural que está pendiente junto con la ley de garantías para que realmente tengamos un nuevo Sename, o mejor dicho, un nuevo servicio de protección, pero de verdad, no solo con estos cambios que son menores. De todas maneras, Marcelo, te agradecemos este tiempo por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, Rodolfo, y un saludo a todos en la quinta región. Chao, Marcelo, gracias. Marcelo Sánchez, Gracias. él es el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, que ha estado muy comprometido también con esto que se está legislando en nuestro país y con la idea de que el próximo semestre del 2021 ya se comience a implementar poco a poco y se le diría fin al Sename y comenzaría nuestro país a vivir un nuevo proceso con nuestros niños, niñas y adolescentes, con el servicio de protección especializada a la niñez y también a la adolescencia. 10:47. Estamos a 6 de noviembre. Este año que se vaya, Karina, 2020, chao, no lo quiero ver más. Yo creo que nadie mal lo que me quiere cayó volver este a ver 2020, ni por sentir. favor. Vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato al Que Expreso. se vaya obvio. este 2020. Fuchi, 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 fuchi.